Nelson Mandela dijo que no se puede conocer verdaderamente una nación hasta que se ha estado dentro de sus cárceles. Pero hoy vamos más allá de las naciones. Retrocederemos a través de los siglos, desde prisiones inimaginablemente infernales hasta muy literales juicios suspendidos. Despidámonos del mundo libre mientras nos adentramos en las peores prisiones de toda la historia, desde la antigüedad hasta el día de hoy. Prisión mamertina. Con la inclinación de la sociedad por la violencia y la guerra, la esclavitud generalizada y los duros castigos, la vida como ciudadano en la antigua Roma podía ser bastante sombría. ¿Pero alguna vez te has imaginado lo horrible que habría sido la vida de un recluso bajo el Imperio Romano? Bueno, prepárate. Conocida como Carcer en latín, la prisión mamertina era una antigua prisión de máxima seguridad que data del siglo VII a.C., encargada por el cuarto rey de Roma, Anco Marcio, entre 640 y 616 a.C. Mamertina consistía en gran parte en una red de húmedas mazmorras subterráneas. La más baja de estas mazmorras se conocía como Tullianum y estaba ubicada dentro del sistema de alcantarillado subterráneo de la ciudad. A este pozo verdaderamente infernal solo se podía acceder a través de una pequeña boca de acceso en el piso superior de la celda, a través de la cual los prisioneros del Estado eran arrojados a la espera de su destino, con la única entrada y salida justo al alcance de los brazos de aquellos arrojados al pozo. Es fácil imaginar lo tortuoso que debe haber sido. El encarcelamiento prolongado no era una sentencia según el derecho romano, y cualquier tipo de encarcelamiento generalmente tenía como objetivo ser una medida temporal antes de los juicios y ejecuciones. Se dice que algunas personas muy famosas pasaron tiempo en este infierno. Cuenta la leyenda que los propios apóstoles de Jesús, San Pedro y San Pablo, estuvieron retenidos en Mamertina antes de ser crucificados. Solo la idea de esperar en una alcantarilla estrecha por tu propia vida muy públicamente es suficientemente horrible. Pero otros pobres prisioneros como Yugurta, rey de Numidia, simplemente fueron abandonados en el Tullianum para que se consumieran por completo. Mamertina se utilizó como prisión hasta el siglo IV después de Cristo, y en el siglo XVII se construyó la iglesia de San Giuseppe dei Falegnami justo encima del sitio. Hoy en día los restos de Mamertina están abiertos como museo justo al lado del Foro Romano e incluyen dedicatorias especiales a San Pedro y Pablo. Pero estoy seguro de que los apóstoles estarían de acuerdo en que es un poco tarde para eso. Mazmorras secretas. Los prisioneros medievales a menudo enfrentaban innumerables castigos dolorosos. Aunque no lo parezca, uno de los peores a menudo no infligía ningún tipo de violencia. También conocidas como mazmorras de botellas, las oubliettes eran pozos estrechos con una sola ruta de escape, a través de una salida en el techo. Las oubliettes, cuyo nombre deriva de oublier, la palabra francesa para olvidar, a veces se construían dentro de los muros de los pisos superiores de un castillo en lugar de en mazmorras, de modo que las víctimas podían oír cómo la vida transcurría sin ellos mientras lentamente eran olvidados y dejados a morir. Pero si la idea de sufrir solo en la mazmorra resulta demasiado dura para soportarla, no te preocupes. A veces los prisioneros se encontraban compartiendo el ya reducido espacio con lo que quedaba de víctimas anteriores, sin mencionar las ratas que mordisqueaban esos restos. ¿No es ese pensamiento reconfortante? Se han encontrado estas mazmorras en castillos medievales de toda Europa, pero una de las más infames se puede encontrar en el castillo Leap de Irlanda. Hogar del clan O'Carroll en el siglo XVI, se dice que la mazmorra del castillo alguna vez se usó para esconder objetos de valor, pero este despiadado clan finalmente decidió usar el espacio para un propósito completamente diferente. Cuando la familia Darby se hizo cargo del castillo de Leap en 1649, se decía que los nuevos propietarios hicieron un hallazgo impactante en la mazmorra del castillo. En el interior, los Darby descubrieron que la mazmorra estaba equipada con una serie de púas de madera, así como 3 cajas llenas de prisioneros anteriores que se habían quedado dentro. Algunos creen que la limpieza de esta mazmorra despertó los espíritus vengativos de los prisioneros fallecidos, que se dice deambulan por el castillo Leap hasta el día de hoy. Pero creas o no en las historias de fantasmas, el horrible y muy real pasado de esta mazmorra proporciona por sí solo suficiente combustible para pesadillas. Gibbet. En la mayoría de los confinamientos, los reclusos quedan encarcelados fuera de la vista del mundo, pero nuestra siguiente celda era en gran medida un asunto de interés público. El gibbeting, como se le llama, era un tipo de encarcelamiento en el que el condenado era encerrado en una jaula con forma humana antes de ser colgado para la exhibición pública.
La mayoría de las veces los que fueron encerrados allí ya habían encontrado su fin a manos de las autoridades, pero, sorprendentemente, a veces los prisioneros vivos también terminaban enjaulados. Una de esas leyendas cuenta la historia de un vagabundo villano que después de cometer algunos actos atroces fue sentenciado en vida a una de estas jaulas en el siglo XVII, en un lugar llamado Gibbet Moor en Derbyshire, Inglaterra. Como era habitual en estos espectáculos, el prisionero debía sucumbir al hambre, la deshidratación y la exposición a los elementos. Y la leyenda dice que en la actualidad, los excursionistas todavía escuchan sus perturbadores gritos. Los relatos episódicos como este que ocurrían en Inglaterra son raros y a menudo sin fundamento. Sin embargo, hay evidencia de que se encerraban en estas jaulas a personas vivas en el Caribe, colonizado por los británicos incluso en la década de 1760. Estas jaulas pretendían ser una especie de advertencia del Estado, para mantener a los ciudadanos bajo control y disuadir cualquier posible delito, pero también eran una fuente de fascinación para el público. De hecho, un día para visitar la jaula local se consideraba divertido para toda la familia en la época medieval, y algunas hasta traían multitudes de decenas de miles. Supongo que en la época anterior al cine y la televisión buscabas entretenimiento como podías. Sin embargo, las cosas no eran tan divertidas para los habitantes que vivían cerca. Los individuos colgados apestaban tan mal después de morir que los residentes cercanos tenían que cerrar las ventanas para evitar que el viento llevara el hedor al interior. Por lo general no se permitía retirar las jaulas hasta mucho después de que el prisionero que había dentro se había convertido en nada más que un esqueleto encadenado, lo que podía llevar días, semanas, meses y en algunos casos años. El gibbeting fue abolido formalmente en Inglaterra en 1834, pero incluso hoy en día hay varios postes para jaulas en desuso en toda Inglaterra, como un tenebroso recordatorio de la espantosa historia de esta práctica. El clink. Con un nombre que se cree que proviene del sonido de las cadenas que usan los reclusos, no hay muchas prisiones en la historia con una reputación tan notoria o significativa como la de Clink. Establecida a mediados del siglo XII en Londres, Inglaterra, la prisión de Clink fue construida por el obispo de Winchester de la época, Enrique de Blois, en la orilla del sur del río Támesis. En ese momento, el obispo de Winchester ocupaba el segundo poder después del rey de Inglaterra y gobernaba un área de Londres conocida como Liberty of the Clink. Básicamente esto significaba que podía actuar como juez, jurado y encarcelar a los prisioneros bajo su jurisdicción que no siguiera su línea. La prisión de Clink estuvo en funcionamiento durante 600 años, y lo que inicialmente comenzó como una pequeña operación controlada por el obispo de Winchester, creció hasta convertirse en una de las prisiones más infames de todos los tiempos. Tras los barrotes de hierro, el hacinamiento era común en las frías celdas de piedra de Clink. Las enfermedades y la desnutrición también eran compañeras habituales de los desafortunados que se encontraban encadenados. En cuanto a la hospitalidad, cuanto menos se hable de eso mejor. Los carceleros del Clink eran, digamos, maestros en el arte de dar una lección a los reclusos por medios nada amables, y empleaban una gran cantidad de implementos para mantener el orden. Como los carceleros estaban muy mal pagados, la única manera de conseguir una existencia un poco menos dura en el Clink era mediante el soborno. Los prisioneros vendían su ropa y otras posesiones para comprar comida extra por el doble de precio fuera de la prisión, así como velas, ropa de cama y a veces un poco de tiempo fuera de sus cadenas de hierro. A pesar de sus horribles condiciones, el Clink no era solo para los borrachos, delincuentes y vagabundos cotidianos. Daba la bienvenida a cualquiera que se atreviera a cuestionar el orden establecido. Uno de los reclusos más famosos de Clink fue Sir Thomas Wyatt el Joven, de quien se cree que pasó un tiempo allí después de organizar un levantamiento contra la reina María I en 1554. No hace falta decir que las cosas no terminaron tan bien para Thomas, quien tuvo un destino demasiado espantoso para YouTube. El Clink continuó funcionando durante los siguientes 200 años, y en ese tiempo incluso encarceló a puritanos, pertenecientes al grupo más amplio que finalmente abandonó Inglaterra para establecerse en lo que eventualmente se convirtió en Massachusetts. El Clink siguió tintineando hasta que en 1780 la prisión fue incendiada por amotinados y nunca fue reconstruida. Afortunadamente el reinado de Clink como prisión ya no existe hoy en día. El Museo Clink se encuentra en su lugar, construido entre sus ruinas como un recordatorio de la notoriedad de la prisión. Iron Maiden. Uno de los artilugios de tormento más famosos de todos los tiempos. La reputación de Iron Maiden seguramente la convierte en una de las peores celdas de prisión unipersonal de la historia.
a menudo representada como una caja de tamaño humano forrada con púas en el interior. Las víctimas de Iron Maiden se veían forzadas a entrar y cerrar la puerta, con púas y todo. Suena más horrible de lo que puedas imaginar, ¿no? Bueno, resulta que ese es el punto. Se supone comúnmente que Iron Maiden fue un castigo popular y permanente para los criminales de la sociedad medieval, pero los historiadores modernos ahora se preguntan si existieron. La primera referencia histórica a Iron Maiden de la que tenemos evidencia se produjo más de 200 años después de su supuesto reinado de terror durante la Era Media. Esta referencia proviene del filósofo alemán Johann Philipp Siebenkees, del siglo XVIII, quien escribió un relato de un falsificador de monedas de Nuremberg que encontró su fin a través de Iron Maiden en 1515, aunque no se sabe que existiera ninguna Iron Maiden del periodo medieval, lo que pone en duda la autenticidad del cuento de Johann. Pronto se construyeron réplicas que se hicieron pasar como dispositivos de tortura medievales en museos de Europa y más tarde de Estados Unidos. Una de las más famosas fue la Iron Maiden de Nuremberg, traída a los Estados Unidos por Robert Ripley de Ripley's Believe It or Not, que todavía está en exhibición hasta el día de hoy. Esto no quiere decir con certeza que Iron Maiden nunca haya sido utilizada con intenciones macabras. De manera inquietante, en 2003, la revista Time informó que se había descubierto que un complejo propiedad de Uday Hussein, el famoso hijo sádico del dictador iraquí Saddam Hussein, albergaba una Iron Maiden en funcionamiento. Time afirmó que Uday la usaba para castigar a los insubordinados y dado que el historial comprobado de Uday de actos de crueldad indescriptible son demasiado inquietantes para YouTube, parece probable que este monstruo moderno rompió el historial del Iron Maiden de ser puramente leyenda. En mi opinión, no es un récord del que estaría orgulloso. Prisión de Phu Quoc. Ubicado a unos 32 kilómetros de la costa de Vietnam, es fácil quedar encantado con las costas de arena blanca y la exuberante vegetación de la isla Phu Quoc. Pero lo creas o no, este paraíso tropical alguna vez fue el hogar de una de las prisiones más aterradoras del mundo. También conocida como la prisión del cocotero, la prisión de Phu Quoc ganó reputación durante la Guerra de Vietnam. Construida en 1949 por colonistas franceses para encarcelar a patriotas y rebeldes vietnamitas que desafiaron el control francés. Phu Quoc podía albergar hasta 40.000 prisioneros a la vez. Estos 40.000 estaban repartidos en 12 zonas de destartaladas chozas, custodiadas por batallones de policía. La prisión pasó a estar bajo control estadounidense en los años 60. Pero parecía que independientemente del país que la dirigiera, los prisioneros experimentaban periodos prolongados de encarcelamiento en condiciones espantosas. No solo la prisión estaba superpoblada, sino que a los presos se les proporcionaba muy poca comida. Las condiciones sanitarias eran deficientes, los duros castigos físicos sin básicamente ninguna atención médica provocó enfermedades generalizadas entre los reclusos. Tras el final de la Guerra de Vietnam, la prisión se cerró oficialmente en 1975, después de casi 3 décadas de sufrimiento. Desde entonces, los terrenos de la prisión se han conservado como monumento a los caídos y como museo para servir de recordatorio al leccionador de las horribles condiciones que padecieron los prisioneros de guerra. Hoy en día, los únicos reclusos de Phu Quoc son maniquíes que representan cómo era la vida de los ex prisioneros. Esta escalofriante recreación representa uno de los peores castigos en Phu Quoc, conocido como la jaula del tigre. Hecha de alambre de púas, la jaula era demasiado baja para que los que estaban dentro pudieran sentarse completamente y demasiado corta para que pudieran acostarse cómodamente, lo que significaba que los reclusos se veían obligados a adoptar posiciones incómodas para evitar los alambres. Hoy en día, el Museo de la Prisión de Phu Quoc atrae a más de 10.000 visitantes cada año, incluidos ex-reclusos, y sirve como memoria de que las peores prisiones del pasado de la humanidad no están tan lejos en el espejo retrovisor. Prisiones infernales de El Salvador. Es evidente que las condiciones de hacinamiento en las cárceles se han extendido a lo largo de la historia, pero el problema del hacinamiento carcelario lamentablemente todavía existe hoy. Con 3.6 metros de ancho y 4.5 metros de alto, estas celdas de prisión en El Salvador a menudo están repletas con más de 30 delincuentes cada una. Aunque estas celdas fueron diseñadas para alojarlos en estancias de máximo 72 horas, muchos prisioneros terminan recluidos en estas celdas de la policía salvadoreña durante más de un año. ¿Pero por qué? En El Salvador, el hacinamiento carcelario es un problema grave que ha afectado al país durante décadas. De hecho, en El Salvador hay más del doble de reclusos de los que las cárceles del país pueden albergar de manera segura.
lo que implica que muchos detenidos nunca son enviados a instalaciones penitenciarias adecuadas. En cambio, se encuentran en estas celdas horriblemente estrechas. La mayor parte del crimen en El Salvador es perpetrado por dos pandillas conocidas como MS-13 y Barrio 18, que tienen un total combinado de 25.000 miembros en libertad, con más de 9.000 en prisión. Debido a la alta tasa de criminalidad, El Salvador ha implementado severas estrategias de aplicación de la ley que a su vez han llevado a un gran número de arrestos y en consecuencia de reclusos. En enero de 2023, el gobierno salvadoreño abrió CICOT, que ahora es la prisión de máxima seguridad más grande de América Latina. CICOT fue construida especialmente para albergar solo a los miembros de más alto rango de la MS-13 y Barrio 18, quienes se cree que cumplen cadena perpetua sin posibilidad de liberación. Dentro de CICOT, cada celda está construida para albergar a la asombrosa cifra de 156 prisioneros, incluidas literas de metal sin colchones y solo 2 baños para compartir. Los reclusos no solo no tienen privacidad entre sí, sino que las celdas también están equipadas con techos enrejados para que los guardias puedan ver exactamente lo que ocurre adentro. Estas celosías del techo también están hechas de metal afilado para evitar que los presos intenten trepar por ellas. Contrariamente a las directrices internacionales sobre derechos humanos de los presos, CICOT no tiene espacios recreativos al aire libre y ni siquiera permite visitas familiares. Está claro que muchos de los enviados a CICOT probablemente hayan cometido crímenes más horribles de lo que podemos imaginar, pero saber que prisiones como esta existen en nuestro mundo actual es no obstante inquietante y un punto de controversia para los defensores de derechos humanos. Château d'If. Originalmente construido por orden del rey Francisco I en 1524, el castillo d'If estaba destinado a ser una isla fortaleza para proteger la ciudad francesa de Marsella de los atacantes marítimos. En 1540, sin embargo, la isla encontró su nuevo propósito. Gracias a su ubicación aislada y a las peligrosas corrientes marinas, el castillo era la prisión perfecta a prueba de fugas. La prisión estaba ubicada dentro de la fortaleza original, y los prisioneros eran colocados en celdas de acuerdo con su estatus. Los prisioneros más pobres fueron mantenidos en celdas de la planta baja, a menudo en grupos terriblemente reducidos de hasta 20 prisioneros por celda. Las celdas no tenían ventanas, los ambientes eran húmedos y solo tenían una estera de paja o suelo duro para dormir. Los bichos corrían constantemente bajo los pies y de hecho las condiciones y la higiene eran tan malas en esta parte de la fortaleza que la esperanza de vida de los reclusos dentro de la prisión era de solo 9 meses. Los reclusos más ricos, por otro lado, podían comprarse celdas más espaciosas, equipadas con ventanas y a veces chimeneas. Cualquiera que fuera su clase social, muchos prisioneros fueron condenados allí a cadena perpetua, muchos de los cuales pasaron gran parte de su tiempo encadenados a las paredes u obligados a trabajar. El Château d'If era una prisión conocida, pero se hizo mundialmente famosa con la publicación de El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas en 1844. Es la historia del marinero Edmond Dantes, acusado injustamente de traición que pasa 14 años en el castillo antes de una audaz pero exitosa fuga, en una bolsa para cadáveres arrojada al mar. En realidad no se sabe de nadie que haya logrado tal escape, ya que las aguas que rodean la prisión son increíblemente poderosas. Al igual que en Alcatraz de San Francisco, cualquier intento de escape probablemente resultaría en ahogamiento. Y eso es lo que la convirtió en una prisión tan terrible. Después de todo, nada quebranta la moral y el instinto de escape de un prisionero que la casi garantía de muerte más allá de los muros. Prisión de ataúd. Las cadenas perpetuas suelen aparecer en los titulares, pero hoy en día las cadenas perpetuas rara vez duran todo el resto de la vida del condenado. Nuestro siguiente método de encarcelamiento histórico fue diseñado específicamente para encarcelar a sus víctimas hasta que la muerte los separe. El encierro, también conocido como sepultura en vida, era un tipo de pena capital en el que la víctima era encerrada permanentemente en un espacio reducido y confinado sin ningún medio de salida. Algunos de los primeros casos registrados de encierro se remontan a las sacerdotisas de la antigua Roma, conocidas como vírgenes vestales, que utilizaban este método para castigar a quienes rompían sus votos de castidad. Los métodos de encierro han variado a lo largo del tiempo, pero algunos de los más comunes incluían encerrar a la víctima en una caja o sellarla dentro de una cavidad detrás de una pared de ladrillos. Aunque la historia del entierro se remonta a siglos atrás, sorprendentemente los casos de entierro en vida se pueden rastrear incluso en tiempos más modernos. A principios del siglo XX, la prisión de Urga en Mongolia era famosa por el uso de lo que se conocía como prisiones de ataúdes.
Las prisiones de ataúdes eran cajas extremadamente pequeñas y estrechas, parecidas a ataúdes que se utilizaban como método de encierro. Estas cajas, que generalmente no miden más de 1.2 metros de largo y 0.8 metros de ancho, fueron diseñadas especialmente para garantizar que los prisioneros atrapados en su interior no pudieran acostarse ni estirarse. Los que estaban dentro no solo tuvieron que lidiar con una intensa incomodidad y tensión física, sino que cada caja tenía solo una pequeña ventanilla. A veces, estos ojos de buey se utilizaban para canalizar pequeñas cantidades de comida a los encarcelados en su interior para prolongar su castigo. Afortunadamente, este método de encarcelamiento absolutamente medieval fue prohibido en Mongolia alrededor de 1920, y en términos más generales, en 1966, las Naciones Unidas prohibieron el uso de métodos de castigo inusuales o crueles como este encarcelamiento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo, como pronto verás, en ocasiones a los líderes del mundo libre moderno todavía les gusta jugar un poco rápido y relajado con las leyes de derechos humanos de la ONU. Bahía de Guantánamo. De todas las prisiones de la historia, pocas son tan infames como la Bahía de Guantánamo. Ubicada dentro de una base naval estadounidense en el sureste de Cuba, la Bahía de Guantánamo es conocida por su seguridad ultra alta y su uso para detener a personas consideradas un riesgo para la seguridad por el gobierno de Estados Unidos. Los prisioneros en la bahía a menudo enfrentan detención indefinida, lo que significa que muchos están recluidos sin juicios ni cargos formales, ni un cronograma claro para su liberación. Esta incertidumbre implica que quienes están dentro se enfrentan con frecuencia a una angustia psicológica inimaginable y a una sensación verdadera de desesperanza. Desde su creación como prisión en 2002, las condiciones de reclusión en la bahía de Guantánamo han sido ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos. Los relatos de los prisioneros han señalado casos regulares de trato cruel y técnicas de interrogatorio severas. Entre ellas se incluyen la privación del sueño, en la que los guardias hacen deliberadamente tanto ruido como sea posible para mantener despierto a los reclusos, así como lo contrario, la privación sensorial, en la que los ojos y oídos de los reclusos se mantienen cubiertos durante días seguidos, mientras tienen las manos atadas con guantes gruesos. En protesta por el duro trato que reciben, se sabe que los detenidos inician huelgas de hambre que se penalizan con castigos aún más severos, incluida la práctica extremadamente desagradable de alimentación forzada. La ubicación remota de la instalación no solo aísla aún más a los reclusos del mundo exterior, sino que también complica el acceso legal y humanitario. Como la bahía de Guantánamo está en Cuba, ha habido mucho debate político sobre si la instalación se rige por la ley estadounidense, creando dificultades para los reclusos que buscan recibir ayuda legal. El estricto control militar sobre la instalación restringe aún más el acceso de abogados y grupos de derechos humanos, sin mencionar el hecho de que los detenidos tienen prohibido comunicarse con el mundo exterior a través de correo electrónico o teléfono. Se informa que alrededor de 30 prisioneros permanecen hoy en la bahía de Guantánamo, pero se están realizando esfuerzos para cerrarla, lo que refleja las complejas cuestiones legales, políticas y éticas que rodean su existencia. No hace falta decir que la bahía de Guantánamo no es el tipo de lugar en el que quieres terminar. Prisión Estatal de San Quintín. Inaugurada en 1854, San Quintín es la prisión más antigua de California, y lamentablemente este lugar nada ha mejorado con el tiempo. La famosa fila de condenados de San Quintín es el hogar de prisioneros que han sido sentenciados a una sentencia final anticipada emitida por el gobierno. ¿Podría decirse así? Con un total de 652 prisioneros condenados en todo el estado, California tiene la mayor cantidad de reclusos condenados a muerte en todo Estados Unidos, y 546 de ellos están recluidos en San Quintín. Los prisioneros condenados que se encuentran dentro son algunos de los peores criminales del país, y ciertamente soportan un gran castigo por ello. El recluso condenado promedio pasa alrededor de 22 años viviendo en el corredor de la muerte, durante los cuales está encerrado solo dentro de una celda aislada, a menudo durante 23 horas al día. Los reclusos con mejor comportamiento a veces se les permiten pequeños lujos como radios, televisores y libros, pero aquellos entre los 3.200 habitantes de San Quintín que rompen las reglas pueden encontrarse encerrados en lo que se conoce como el centro de ajuste. Este espacio está diseñado para albergar a reclusos que son demasiado peligrosos para estar en otro lugar de la prisión, y está tan fuertemente cerrado que ni siquiera los guardias pueden entrar y salir cuando quieran.
Se les permite entrar al comienzo del turno, y las cerraduras permanecen selladas hasta que llega el momento de salir. Todo para garantizar que los reclusos más peligrosos del estado nunca escapen. Mientras tanto, los propios reclusos del centro son mantenidos detrás de pesadas puertas de concreto, y a menudo se les ve con restricciones en las piernas, todo para minimizar el riesgo para el personal. Durante el poco tiempo que se les permite fuera de sus celdas individuales, los prisioneros del centro de ajuste pasan casi todo el tiempo dentro de jaulas estrechas, incluso para hacer ejercicio al aire libre y sesiones de terapia grupal. Cielos, deben sentirse realmente atrapados. En marzo de 2023, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció planes para cerrar el corredor de la muerte en San Quintín y transformar la prisión en un lugar centrado en la rehabilitación. La medida no reduce la sentencia de los prisioneros, pero tiene como objetivo brindarles a los reclusos sin libertad condicional oportunidades de acceder a cursos educativos, asignaciones de trabajo y tiempo de recreación en áreas al aire libre de la prisión, todo en respuesta a las afirmaciones de que la configuración actual de la prisión es inhumana. Si esa es la decisión correcta, leeré tus opiniones en los comentarios a continuación. De cualquier manera, este nuevo enfoque está inspirado en las prisiones que se ven en países como Noruega. Noruega tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo, pero también la tasa más baja de ex convictos que regresan a la cárcel después de su liberación. Muchos creen que esto se debe a que el sistema penitenciario de Noruega prioriza la rehabilitación de los reclusos sobre el castigo, centrándose en reintegrarlos a la sociedad una vez completada su condena. Como hemos visto, la mayoría de las prisiones a lo largo de la historia han operado y continúan haciéndolo bajo el supuesto de que los castigos severos son la única manera de disuadir el crimen. Pero países como Noruega están empezando a demostrar que podría haber otras formas de hacer del mundo un lugar más seguro para todos. Todo lo que sé es que estoy seguro de que nunca quiero terminar en prisión, especialmente en una que incluye una selección de los peores elementos que hemos visto hoy. Soy un buen chico, oficiales, lo juro. ¿Qué está pasando? Déjeme ir, soy inocente. Bueno, eso fue horrible. ¿Cuál de estas historias de prisiones crees que sería la peor para estar encerrado? Déjame saber abajo en los comentarios y como siempre, si te sorprendió toda esta información, házmela saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Ya voy, oficial!